Buenas, nosotros somos el grupo número 7. Venimos a hablarles de las teorías del desarrollo y aprendizaje. Estamos conformados por María Fernanda Salamanca. Ángel Bayona. Giselle Díaz. Y Diana Torres. La teoría de Albert Bandura. Nació en 1925 y murió en el 2021. Estudió psicología en la Universidad de Columbia Británica y obtuvo un doctorado en la Universidad de Iowa. Él se hizo famoso porque desarrolló la teoría del aprendizaje social, en la que destacó el aprendizaje por observaciones y diferentes autoeficacias que tuvo. El experimento más conocido que él hizo fue el muñeco bobo, que mostró cómo los niños intentaban imitar conductas agresivas en la cual observaban un adulto. Bandura fue profesor en la universidad durante gran parte de su carrera y es considerado uno de los psicólogos más influyentes. Albert Bandura propuso la teoría del aprendizaje social, que sostiene que las personas aprenden observando a otros. No es necesario experimentar directamente las consecuencias de una acción por aprenderla. Basta con ver otras acciones o actos que cometen otras personas y ver su resultado. Este aprendizaje se da a través del modelado, especialmente si el modelo es alguien significativo o con prestigio. Un concepto clave es la autoeficacia, que es la creencia en la propia capacidad para el poder lograr objetivos. Bandura introduce la idea de la reciprocidad eh, tria- triádica, que explica que el comportamiento está influido por la interacción con factores personales, ambientales y conductuales. Las cuatro teorías que él tuvo fue la retención, la atención, la reproducción y la motivación, que tuvieron diferentes funciones. Entre ellas, la teoría del aprendizaje fue basada y aplicada por medio del aprendizaje observacional, el aprendizaje vicario, haciendo referencia a los organismos que absorben enseñanzas por medio de observaciones, el factor cognitivo, porque da a conocer el aprendizaje de un sujeto pasivo, el aprendizaje por medio de refuerzos, que nos ligamos a aprender por procesos, y las críticas, por incorporar o por centrarse en observaciones. Ahora vamos a ver la teoría de Piaget. Jean Piaget nació en 1896 y murió en 1980 en Suiza. Fue un psicólogo, biólogo, epistemólogo reconocido que influyó en nuestra forma de concebir el desarrollo de los niños. Antes de Piaget se pensaba que los niños eran organismos pasivos y plasmados y moldeados por el ambiente, pero Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo, y el mundo lo interpretan a través de las etapas y los procesos de adaptación. Hay cuatro etapas. La primera etapa sería la etapa sensoriomotriz, que va desde los 0 a los 2 años de nacimiento hasta el lenguaje articulado, cuando empiezan a decir oraciones simples. Aquí todo esto lo aprenden del entorno inmediato, o sea, de su familia. La segunda etapa es la preoperacional, que va desde los 2 años hasta los 7 años. Esta etapa se dice que es del egocentrismo. Se pone en el lugar de los demás, actúan a jugar con roles imaginarios, pero los niños no pueden hacer operaciones mentales como lo hacen los adultos, y tampoco tienen la capacidad de manipular la información siguiendo normas. La tercera etapa sería la etapa de las operaciones concretas, que van desde los 7
a 11 o 12 años. Y se empieza a usar, aquí en esta etapa, empiezan a usar la lógica para realizar conclusiones válidas, pero esto viene cuando es algo en concreto. No lo hacen con un, un punto abstracto o imaginario. Aquí vamos a la cuarta etapa, que va desde los 12 años en adelante, en donde se obtiene la lógica para sacar conclusiones desde lo abstracto, ya no en concreto como lo hacían en la etapa anterior, sino en las cosas más abstractas e imaginarias. Aquí es donde se analiza más y se sobrepiensan más. Su enfoque está en comprender el desarrollo cognitivo de los niños y las contribuciones que realizó al mundo esta teoría es el enfoque cognitivo, dio importancia a la exploración y la experiencia e influyó en gran parte a la educación. Lev Vygotsky nació en 1896 en Bielorrusia. En el año 1913 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. El rango educativo al que pudo acceder fue limitado a causa de que provenía de una familia judía. Se graduó 4 años después, volvió a su ciudad natal, allí empezó a dar clases de psicología y de lógica. Un tiempo después, en 1924, Vygotsky empezó a hacerse famoso tras impresionar a la comunidad psicológica experimental rusa con un discurso sobre neuropsicología. A partir de entonces, trabajó como investigador y como profesor en un instituto de psicología experimental de Moscú. Vygotsky decía que aprendemos en sociedad. No solo de allí vino su teoría sociocultural, también desarrolló su teoría que la llamó zona del desarrollo próximo, que consiste en que un niño aprende más cuando está acompañado de un guía. También creía que el lenguaje no solo sirve para comunicarse, sino que también servía para organizar los pensamientos. El pensamiento que él pensaba que si un niño no expresaba sus ideas, entonces el niño no podía aprender. Para Vygotsky, aprender era un proceso social, cultural y guiado. Y como último tenemos a Seymour Brunner, nació el 1 de octubre de 1995 y murió el 5 de junio del 2016 a sus 100 años. Fue un psicólogo estadounidense muy reconocido por su teoría de constructivismo simbólico y se centró en la construcción activa del conocimiento, en la cual encontramos el aprendizaje por descubrimiento, que es donde el alumno construye su conocimiento mediante la exploración activa y la resolución de los problemas. También tenemos el andamiaje, que es el apoyo temporal proporcionado por el docente, y la representación mental que se desglosa de la siguiente manera, en activa, icónica y simbólica. También encontramos la cultura y el lenguaje, y como último encontramos el espiral curricular. Las estrategias educativas de su teoría fueron basadas en el método por descubrimiento guiado, los juegos y las simulaciones, el andamiaje y la narrativa y el uso de las metáforas. Una de las principales críticas de la teoría eh, es porque, aunque la teoría de Brunner fue muy influyente en la educación y en la psicología cognitiva, también ha recibido críticas como la dificultad en la implementación del aprendizaje por el descubrimiento, la falta de estructura en los alumnos con dificultades y la sobreestimulación del rol en el lenguaje. Muchas gracias.